Esa es la escuela de Jesús, hojas A4, impresos, ampliados. ¿Ella te enseñó a ti? Porque tú hacías en el celular siempre, ¿no? Ahí están orando por sus tablets, ¿no? Allá, por eso digo, los iPads. Sí. Están baratos ahora. Muchas gracias, pastor. Y estoy muy contenta de poder predicar esta tarde. Cuando el pastor preguntó quién podía predicar, yo dije, esta es mi oportunidad porque realmente quería hacerlo. Y fue una semana, mejor dicho, unos días de preparación muy fructíferos, porque también me habló en sí el tema. Y como el pastor ya dio la introducción, hoy vamos a hablar que solamente hay una víctima y esa no eres tú. Así que dile al que está tu vecino, la víctima no eres tú. Y la verdad que ser víctima se ha hecho ya tan natural que a veces no nos damos cuenta que tenemos esa actitud de víctima, y ahora se emplea el término víctima, ¿ya? De manera chistosa. No te hagas la víctima, ¿no es cierto? Y sí, no te hagas la víctima, te dicen. Sí, de manera de burla para que la pares, pues, no te hagas la víctima. Entonces, y busqué la definición en sí, ¿qué significa víctima? Y en la RAE, en la Real Academia Española, me dio 5 diferentes definiciones, y es persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio. El segundo es persona que expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra. Persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita. Y el cuarto es persona que muere por culpa ajena o por accidente fortuito. Y la última definición es persona que padece las consecuencias dañosas de un delito. Y muchas veces también resulta beneficiario ser la víctima. ¿Por qué? Porque así nadie tiene la culpa, mejor dicho, yo no tengo la culpa, sino que otra persona tiene la culpa de lo que me ha pasado, lo que estoy pasando. Y un ejemplo claro que vamos a también estudiar juntos va a ser la historia de Saúl, porque algunos pueden pensar quizás ser víctima tiene que ver con tu estatus económico, la posición que tienes. Por ejemplo, oye, la gente que vive quizás en el cerro, en la sierra, es víctima del frío porque muchos mueren ahí, pobrecitos, que no tienen para abrigarse, no tienen una casa con calefacción, pobrecitos. Y a veces pensamos que la víctima tiene que ver con eso, pero en verdad la víctima es un espíritu que tenemos que erradicar de nuestra vida. Porque uno puede tener una posición alta, puedes tener un buen empleo, puedes tener dinero, puedes tener quizás un grado o título súper alto, un doctorado. Dicho sea de paso, recibí ya mi diploma de la universidad después de un año de haber terminado, gracias. Pero eso no tiene nada que ver con ser la víctima, porque vemos en la historia de Saúl, vemos en sí el lugar que tenía Saúl. Saúl era rey de Israel. Para los que no saben muy bien la historia, él tenía una posición muy alta, porque en sí quien es rey manda sobre toda la nación, ¿no es cierto? En este caso, el que es la máxima autoridad del Perú, que a algunos no les gusta, ¿cómo se llama el presidente? Pedro Castillo, ¿no? Y ahí Josafat lo reconoce muy bien, porque llevaba por mucho tiempo el lápiz ahí haciéndole propaganda a Pedro Castillo. Le molestábamos de arriba para abajo a Josafat. No te molesta, ya es un chiste nada más. Y en este entonces el rey, la autoridad máxima era Saúl. Y Saúl, en verdad, como rey, él podía dar una orden y sus, ¿cómo se le dice? Súbditos, sus empleados, obedecían, ¿ya? Porque no te podías rebelar con el rey, sino morías, ¿ok? Y tenía poder, tenía autoridad, lo que él decía, sus súbditos lo obedecían, pero igual Saúl tenía un problema muy grande, que en sí era el hacerse la víctima. Dile al que está a tu costado, no eres víctima, di víctima. Y como les dije, siendo la máxima autoridad de Israel, él podía dar una orden y sus hombres obedecían, pero aún Saúl igual se hacía el pobrecito. Y vamos a ver la historia en 1 Samuel 18, del 5 al 8. Y dice: todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra. Un
un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después que David mató al filisteo, ¿se acuerdan quién era el filisteo? Habla de Goliat, ¿no es cierto? Dice que las mujeres cantaban por todas las ciudades de Israel, salieron para recibir a Saúl cantando la siguiente alabanza. Dice: con alegría, con panderas, con címbalos. Y este era el canto: Saúl mató a 1000, David a 10,000. ¿Se imaginan? Y esto hizo realmente que Saúl se enojara muchísimo. Y dijo: le dan crédito a David por 10,000 y a mí solo por 1,000. Y solo falta que ahora le hagan rey de Israel. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Y saben que podemos ver que unos cánticos de la gente, en este caso del pueblo, hizo que cambiara completamente el corazón del rey. Porque si vemos, Saúl vio a David, por eso le dio ese cargo importante, pero sintió tanto recelo, pero ese cántico lo hizo sentir tan mal, humillado. Pobrecito de mí, no me cantaron con esa alabanza tan linda, porque si yo soy el rey. Y si se llenó de odio, se llenó de amargura en su corazón. Y en ese día, ese jovencito en este caso, porque David era súper joven, no sabría que esta victoria le iba a traer serios problemas, porque a raíz de eso Saúl lo celaba a David y desde ahí estaba viendo la manera de cómo matarlo. Y la verdad que la historia me conmueve mucho, porque en verdad vamos a ver que Saúl no es ni un pobrecito, y las cosas que pasaron fue por las consecuencias de sus actos. Y a veces podemos ver a Saúl: oye, Saúl, ¿por qué te pones así de celoso? La pregunta es: ¿y por qué te haces la víctima? ¿Por qué no te cantaron a ti así? ¿Por qué no te recibieron con esas alabanzas y darte adoración? Pero si nos ponemos a pensar, ¿qué hubiésemos hecho nosotros si en caso de Saúl también nos hubiésemos puesto en ese papel, ¿no es cierto? Hubiese dicho: David, qué chévere que mataste a ese gigante, qué bien que lo hiciste. Creo que eso no hubiésemos hecho honestamente, sino que también hubiésemos tenido esa posición. Bueno, al menos yo también hubiese estado furioso como estuvo Saúl. Y vamos a ver en sí las características de una víctima. Y la primera característica, el primer punto es que busca culpables. A ver, vamos a ver quién se halla ahí. Y dice: para Saúl, David era el culpable de todos sus males. ¿Ok? Porque ese David tuvo que ahora opacarme, porque él derrotó a Goliat. Ahora la gente no me está alabando como yo me lo merezco. Yo soy el rey, a mí me deberían de dar todos los créditos, a mí me deberían de adorar como lo han hecho, pero no, lo están haciendo con él. Pero si nos ponemos a pensar, ¿quién envió a David para que mate a Goliat? El rey Saúl lo mandó a David, ¿no es cierto? Y si Saúl hubiese querido, él hubiese ido a pelear a Goliat para matarlo, pero en este caso el que se hacía la pilita de miedo era Saúl, y el valiente fue David. Entonces, está un ejemplo claro que David no tenía para nada la culpa de lo que le estaba pasando a Saúl. Era su lío, su tema, porque él fue el que lo mandó, y la victoria fue obviamente para David. El segundo punto, y vamos a ver ese segundo punto, que es el número 2, que crees que todos están en tu contra, ¿ok? Todos me odian, nadie me entiende, ay, yo pobrecito, mejor ni siquiera pido ayuda porque tampoco me van a ayudar, me van a decir que no, si puedo ver la tele me van a decir que no, mejor no pregunto porque ya sé, me he portado mal. Ahí mis chicos se van a identificar claramente. Y tú nunca me escuchas y yo siempre tengo la culpa, y así podemos dar un montón de ejemplos. Y vamos a ver cómo es el ejemplo. Seguimos trabajando con el ejemplo de Saúl, y vamos a leer 1 Samuel 22 del 7 al 8. Y ahí Saúl dice, me estoy enganchando con David, Saúl dice: escuchen bien, hombres de Benjamín, les gritó Saúl a sus oficiales al oír las noticias. ¿Acaso ese hijo de Isaí les ha prometido a cada uno de ustedes campos y viñedos? ¿Les ha prometido a todos hacerlos generales y capitanes de su ejército?
es por eso que han conspirado contra mí, pues ninguno de ustedes me avisó cuando mi propio hijo hizo un pacto solemne con ese hijo de Isaí. Habla de David porque el papá de David se llamaba Isaí, ¿ok? Entonces ahí Saúl piensa que su propio ejército está en contra de él, ¿ya? Piensa que todos han confabulado en contra de él. Yo, pobrecito, que mi hijo ha hecho un pacto de amistad con David, que es mi archienemigo, y nadie me ha avisado. Y aquí podemos ver que nuevamente Saúl piensa, y es el espíritu de víctima, piensas que todos están en tu contra. Piensas que todos se están gozando de lo que te está pasando, o quizás piensas que lo hacen a propósito, se olvidaron de mí, no me mandaron la invitación, no me han invitado a la fiesta, qué sé yo, y tú pasan situaciones que tú piensas que tienen algo en contra de ti, lo han hecho a propósito seguramente, lo estuvieron planeando todo el año para hacerme esto, para que me pase el otro. Y eso es el espíritu de víctima, esa actitud de víctima, que tú piensas que todo está en tu contra, que lo han hecho a propósito porque te quieren hacer sufrir, pero la verdad que no es así. Y el tercer punto es que buscas la lástima de otros. Y es así porque uno en sí quiere, cuando está todo en esa actitud de víctima, vas a una persona y le cuentas lo que te está pasando y quieres que la persona te acaricie, te rasque la cabecita, te diga, pobrecito, ¡ay, qué pena! Qué feo lo que pasaste. Pero, y vemos la actitud de Saúl ahora, que incluso quieren que sus oficiales lloren con él, me parece. Vamos a ver la parte en 1 Samuel 22, del 7 al 8. Y ahí Saúl sigue diciendo, es por eso que han conspirado contra mí, pues ninguno de ustedes me avisó cuando mi propio hijo hizo pacto solemne con ese hijo de Isaí. Dice, ni siquiera sienten lástima por mí. Imagínense, mi propio hijo incita al hijo de Isaí para que me mate, tal como está tratando de hacer hoy mismo. Y vemos aquí que Saúl pide que sus oficiales sientan lástima por él. En verdad uno se pone a pensar, ¿qué rey quiere que sus oficiales sientan lástima? Más bien quieren que lo respeten, que ni siquiera lo vean así, no sé, quebrado, llorando, que su hijo ahora tiene una buena amistad con su enemigo. Pero aquí Saúl le recrimina a sus oficiales porque no sienten lástima por él. Está pidiendo, por favor, lloren conmigo, lloren mis penas. Mira, pobrecito que soy, mi hijo amado es amigo de mi archienemigo. Y vemos que esa actitud de víctima, busca que otros se compadezcan de ti. Buscas a la persona para que contigo vean su herida juntos y comienzan a acariciarla, porque así es más lindo ver tu herida y que duela y sufrir. Y a veces cuando te encuentras con una persona que te ubica y te dice, oye, ¿qué te pasa? Entonces ya ahí como que, ay, no me entiendes, y te vas y te cierras. Pero precisamente necesitamos esas personas que nos den, nos ubican un poquito para no ir por ese lado, y más adelante lo vamos a ver. Y el cuarto punto es que uno vive justificándose. Y la víctima tiene respuestas para todos sus actos. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no es capaz de hacerlo? Porque la persona en sí que, no sé, supongamos la persona que no fue al colegio, no sé, le mandas a hacer algo y dice, pero yo no puedo hacerlo porque solamente estudié primero de secundaria, o solamente hice la primaria, o no terminé, solo hice el colegio, y siempre te justificas, yo no pude hacerlo porque no tuve las mismas oportunidades que otras personas, mis padres, soy así porque mis padres me abandonaron, fueron violentos conmigo, fueron muy duros conmigo, yo no puedo dar amor porque a mí tampoco me dieron amor, yo soy borracho, me gustan las fiestas porque mis padres también andaban de fiesta en fiesta, yo también soy así porque eso me enseñaron, y podemos buscar excusas y pretextos para todo. La vez pasada Jorge me preguntó, Daniela, ¿tú eras responsable cuando ibas al colegio? Yo le dije, la verdad que no, al principio no era nada responsable, tuvo que pasar algo para que yo sea responsable. Y le conté, yo no fui un año al colegio porque pasaron dos cosas.
Uno, que la verdad era que yo era bien floja, no me gustaba estudiar, no me gustaba hacer las tareas, iba al colegio y en vez de copiar la clase dibujaba, me gustaba dibujar y tenía el cuaderno en blanco y obviamente estaba muy mal y por eso repetí el año. Y la otra causa fue porque mis papás no tenían plata para poder mandarme al colegio, entonces yo perdí ese año completo y yo recuerdo que al principio fue chévere, pero después estaba lamentándome, diciendo, Señor, por favor, si voy de nuevo al colegio, yo te prometo que esta vez sí voy a estudiar, voy a hacer caso, voy a copiar la tarea, voy a hacerla. Y gracias a Dios que por gracia me pudieron mandar nuevamente al colegio, pero el año que yo repetí fue por mi culpa, ya, eso no fue por culpa de mis padres ni nada por el estilo. Mi deber era estudiar, mi deber era hacer la tarea, prestar atención, pero esa parte no lo hice. Y a veces solamente contaba la parte que yo no tenía plata para mandarme al colegio porque es la más fácil, ¿no? Fue la culpa de mis padres, por eso me retrasé un año, pero no contaba la otra parte de la historia, que era mi culpa también que perdí ese año escolar. Y cuando vamos a estar delante del Señor, esas excusas no van a valer. Así que dile a tu vecino, esas excusas delante del Señor no van a valer. Exacto. Y vamos a ver ahora los peligros de ser la víctima. ¿Okay? Y vamos a ver el primer punto, es que ser víctima, el primer punto, y es triste en sí, es que te quita la comunión con los demás. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar con un pobrecito, nadie quiere estar con una pobrecita, que hay que sentir lástima a esa persona, que hay que tratarla de tal manera para que no se sienta mal, para que uno no le lastime, y algunos se pueden identificar ahí. Yo también me identifico, por ejemplo, y estoy agradecida que el pastor siempre tiene la manera, en muchas oportunidades, de decirme bien las cosas. Y él sabe de qué estoy hablando. Y es así, te saca de la comunión con los demás, ¿ok? Y creo que nadie quiere estar solo, yo por lo menos no quiero estar sola, no quiero estar solo, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos eso, la gente automáticamente, no va a ser por mala, sino que automáticamente tú, al ser víctima, alejas a la gente. No es algo que tú atraes con tu personalidad, con, con tu compañerismo, sino que ese espíritu de víctima hace que la gente huya. Y dice, ay no, mejor no, mejor me cuento con otra persona. Y es normal, ¿no? El segundo punto es que te saca de todas las bendiciones que Dios te quiere dar, y eso me parece que es súper importante, y vamos a verlo por qué. Porque Dios llamó a Saúl para que sea rey de Israel, y tenía planes realmente grandes para su vida, y lo quería usar realmente de manera tremenda, porque vemos cómo Saúl fue ungido por Samuel, y él también, aunque se sentía inferior y todo eso, igual Dios lo llamó, Dios lo escogió. Y no fue que Dios lo hizo así nomás, sino porque yo estoy convencida que Dios quería usar de manera tremenda a Saúl. Pero vemos que hay una parte de la historia donde Saúl no fue obediente al Señor. Y vamos a ver que cómo también ese espíritu de víctima hace que nosotros no obedezcamos al Señor, ¿ok? Y vemos la historia donde el Señor le da solamente una indicación a Saúl, que mate a todo el pueblo, a todos los amalecitas. Pero Saúl no lo hizo, ¿ok? Saúl no lo hizo, vio las vacas, las cabras que estaban bien gorditas, y dijo, acá puedo hacer una buena carne, mejor lo guardo. Y supuestamente cuando Samuel lo confronta, le dice que iba a hacer sacrificio para el Señor, y le mete un cuento, pero sabemos también en sí cuáles eran las intenciones de Saúl detrás. Y vemos que en esa parte Saúl le dice que es por el pueblo me dijo, así que yo lo hice. Y vemos que automáticamente esa desobediencia, y encima la reacción de Saúl, ni siquiera dijo, ¿sabes qué? Samuel, tienes razón, no hice lo que el Señor me dijo, la fregué, es verdad, soy culpable. Sino, nuevamente, echa la culpa al pueblo. El pueblo fue, ellos me insistieron, así que no tenía de otra, así que la hice. ¿Y qué pasa a partir de ahí? El Señor lo saca del reino y pone a David en su lugar. Y Samuel le dice claramente, este día el Señor ha renegado de haberte puesto como rey y ha dado tu trono a otra persona, ha puesto sobre tu trono a otra persona.
Y eso realmente me impactó mucho, porque es claro, al ser tú la víctima, te roba todo lo que Dios te quiere dar, todas las bendiciones que Dios te quiere hacer contigo. Y hemos también escuchado llamados, ahora que hubo en la convención, fue tan especial como nos habla mucho. Y uno puede decir, bueno, no creo que lo pueda hacer porque no soy buena, no sé, si mi Señor me habló de alimentar a los niños, yo no sé cocinar, ¿cómo lo voy a poder hacer? Siquiera me gusta hacerlo, ¿cómo Dios quiere que haga eso? No soy bueno en los idiomas, tengo que aprender portugués, ahora qué voy a hacer, mejor no lo hago. Pero si nos ponemos en esa posición, en esas circunstancias, lo único que vamos a lograr es que perdamos todas las bendiciones que Dios nos quiere dar y nos enfrascamos, decimos yo pobrecita que no puedo, otros pueden, yo no voy a ser capaz de hacerlo. Y el tercer peligro de ser víctima es que dejas de crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque la víctima nunca puede reconocer sus errores, la víctima nunca puede darse cuenta, no en sí, reconocer, yo tengo la culpa, no va a poder confesar sus pecados porque siempre va a haber un culpable. Yo mentí, yo hice por tal persona, por tal motivo, porque no tenía de otras, y nunca vas a poder asumir tu responsabilidad, nunca vas a poder asumir tus actos. Siempre va a haber una situación que te lo impidió hacer, o que tuviste que hacerlo sí o sí. Siempre va a haber una persona que te animó a hacerlo y fue por esa persona, y no tuve de otra y lo obedecí, le hice caso y por eso hice lo que hice. Y el Señor quiere que salgamos de esa actitud de víctima, porque así, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, hemos experimentado, Él nos lava, Él nos limpia. Pero si no asumimos responsabilidad por nuestros actos, ¿cómo podemos hacerlo? ¿No? Porque el Señor quiere que vayamos delante de Él y realmente le digamos, Señor, esto soy, esta es la porquería que hay, estas son las porquerías que yo hice. Y así también podemos experimentar su gracia, y así también podemos experimentar su libertad, y así también podemos crecer espiritualmente. Y vamos a encontrar siempre muchos culpables, pero así nunca vamos a poder realmente soltar por completo y vivir aferrados al pasado. Por ejemplo, hay personas que viven aferrados a lo que le pasó en su niñez. Yo sufrí mucho maltrato, me hicieron esto, me hicieron bullying en el colegio, siempre me dijeron que no podía, que no servía para nada, y tú no te vas a extender a lo que Dios tiene, porque tú dices, yo no voy a poder, otras personas pueden hacerlo, otras personas son capaces, son más preparadas para hacerlo, pero yo nunca voy a poder. Y esa percepción que tenemos de indefensa, de débil, otros pueden, menos yo, es como la historia del paralítico, el que está en el estanque, que quiere meterse al estanque, pero no puede porque otros se meten. ¿Alguien sabe la historia? ¿No es cierto? ¿Qué pasa ahí? Jesús encuentra a un paralítico y le hace una simple pregunta: ¿quiere ser sano? ¿Y qué responde el paralítico? No te duermas, Alex. ¿Qué responde el paralítico? El paralítico le dice: ay, mira que sí, que yo quiero meterme al agua, pero cada vez que se agita el agua, otro se mete y me gana. Pero el Señor no le estaba preguntando eso, le estaba preguntando si quería ser sano o no. Pero es como una excusa: yo no puedo porque otra persona me gana, porque otra persona lo hace y yo no puedo, pobrecito, así que voy a seguir siendo paralítico, voy a seguir acá con mi camilla esperando cómo sigue pasando en la vida, cómo sigue pasando los años y cómo otros pueden y yo no puedo, cómo otros lo logran y yo no puedo, y así sucesivamente, y nunca creces y nunca avanzas, y eso es realmente triste. Y vamos a ver cómo podemos salir de esa victimización, ¿ok? Amén, sí. Y el primer punto es que tú tienes que aceptar que tienes un problema con hacerte la víctima y tomar la decisión de salir. Porque quizás ahora hemos visto un poco la historia de Saúl y dijiste: ah, no, qué roche ser como Saúl, ¿ah? No, yo no soy víctima, ahora no, nada que ver. Pero no, reconoce que tienes un problema, que cuando pasa algo, te retan, qué sé yo,
automáticamente, ay, ¿por qué a mí? Si hice todo lo que me dijeron, yo siempre cumplo, siempre lo hago, y esta vez que no lo hice, pobre de mí. Pero el Señor quiere que reconozcamos delante de Él que tenemos un problema y necesitamos salir urgentemente de ahí y decir, yo ya no quiero tener esa actitud de víctima, no quiero ese espíritu de víctima sobre mi vida, sino lo reconozco, tengo un problema con eso y Señor, tú tienes que hacer algo urgente con mi vida. Amén. Pero si tú te vas a cerrar y vas a decir, no es conmigo, es para mi compañero de mi costado, el que está a mi lado, tú sí tienes que escuchar esa prédica porque eso es para ti. Te he visto que muchas veces te haces la víctima, que estás ahí llorando y que todos se compadezcan de ti. No mires a tu costado, sino mírate primero a ti. Como dice la Biblia, no mires la paja del ojo ajeno, sino mira la viga que tienes en tu ojo. Y si nos cerramos de esa manera, no vamos a poder cambiar y no vamos a poder salir de esa posición. Y el segundo punto es que asumas la responsabilidad de tus actos y deja de culpar a otros o las circunstancias. Y porque en sí creo que nadie la ha tenido fácil, ¿eh? No es que todos han nacido en cuna de oro, crecieron en un ambiente de amor, que les fue muy bien en las relaciones con personas, en el colegio, que lo trataron bonito siempre. Creo que todos han sido lastimados alguna vez, han tenido una infancia difícil, han sufrido algún tipo de maltrato también, físico, psicológico, pero no es que tú, por lo que te pasó, vas a enfrascarte, eso soy yo pobrecito, sino toma la responsabilidad de tus actos. Si tú realmente tienes problemas con este espíritu de víctima, mírate realmente qué estás haciendo con eso. ¿Ok? Yo muchas veces me excuso, yo muchas veces pongo mi familia como excusa, ¿por qué no prospero? Porque en mi casa siempre nunca hubo comida, por eso yo también soy pobre y tengo ese espíritu pobre y tengo que cargar con eso. Quizás no prosperas porque retienes más lo que debes. Cuando hay oportunidad de sembrar, de dar tu diezmo, tu ofrenda, tú retienes y dices, no, mejor me lo guardo. Por ejemplo, si tú tienes la posibilidad de comenzar a romper patrones viejos, tanto de familia, costumbres que te enseñaron que son malas, tú tienes esa posibilidad de salir, pero es tiempo de que tú comiences a asumir responsabilidad de tus actos y dejar de culpar a otros y las circunstancias. El tercer punto es, toma como ejemplo vivo a Jesús, y esta es la parte que vamos a ver con detenimiento, porque necesitamos tener a alguien como ejemplo, necesitamos a alguien que nos inspire y que tengamos un modelo cómo seguir, qué podemos hacer. Y tomando este punto me acordé un tiempo donde yo lloraba por los rincones, sufría, porque el Señor me había hablado de estudiar. Y yo dije, me siento muy vieja para empezar a estudiar, he terminado a los 18 el colegio, ¿qué voy a hacer? Mis amigas tienen 15, tienen 16, y yo tengo 18, ¿qué voy a hacer? He perdido mi tiempo por no haberlo aprovechado en su momento, como les conté que perdí esos 2 años de estudio. Y un día Marí me dijo, ¿qué tal si tomas como ejemplo a mi papá, al pastor Harald? Porque él empezó a estudiar muy tarde sus estudios como doctor. Y a mí realmente me ayudó mucho. Aunque dije, ay, pero estaba en Alemania, quizás la tenía más fácil. Esa es la típica cuando uno está con esa posición de víctima. Le vas a encontrar pero a todos, y porque ellos pudieron, quizás tuvieron mayor apoyo económico. Porque eso también era mi posición. Yo terminé a los 18 el colegio, pensé que ya era muy vieja para estudiar. No tenía plata para hacerlo, no veía la manera cómo puedo hacerlo, mi familia no ha estudiado, ¿por qué yo voy a estudiar si nadie más lo ha hecho? Pero María me dijo eso, toma como ejemplo a mi papá, que terminó tarde los estudios, tuvo que esperar un tiempo para que le den un cupo para poder estudiar medicina porque necesitaba una nota buena, pero como no la tuvo que esperar un poquito. Y la verdad que me ayudó, dentro de todo eso, dentro de todo mi hueco de victimización, de autolástima, dije cierto. Y la verdad que gracias, María, que me lo dijiste, porque eso me ayudó mucho de también romper ese complejo de que soy la más grande en la clase, soy la más vieja de la clase. Sino, es el tiempo, Dios lo ha hecho así que ya está. Ya terminé la universidad el año pasado. Recién me dieron mi título, bueno, es culpa de la universidad, pero ya está. Y por eso necesitamos un ejemplo que nos impulse, que nos
que nos dé ese empujón que necesitamos. Amén. Y ese ejemplo vivo, y el tercer punto es: toma como ejemplo a Jesús. Porque Jesús fue la única víctima en sí, y tú no puedes serlo más. Y vamos a escuchar ahora cómo Jesús le cuenta a sus discípulos lo que iba a pasar con él. ¿Okay? Tenía esa cercanía con sus discípulos y comienza a contarle, y la historia está en Mateo 16, 21 a 23. Y dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Entonces, voy a tomar un poquito de agua porque justo se me secó. Es Mateo 16, 21 a 23. Entonces, Pedro le dice, tomando la parte, y dice, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quédate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Vamos a analizar la situación. Jesús está contando lo que va a pasar con él, que es necesario que él muera, y va a estar delante de los ancianos, los principales sacerdotes, y va a morir, y va a resucitar al tercer día. Y Pedro agarra a Jesús, y Jesús dice: Jesús, ven un ratito para acá, compádecete de ti, pobrecito Jesús, que eso no te pase. Pero Jesús le dice: Pedro, apártate, tú me eres tropiezo, yo tengo que ir. Y aquí vemos que Pedro está viendo de una manera humana lo que Jesús le está diciendo. Pobrecito de ti, Jesús, que tengas que morir, que tengas que ser crucificado, que eso no te acontezca. Pero ¿saben qué? Jesús la tenía clara, sabía por qué era necesario ir a la cruz. Amén. Y vamos a poner como 3.1 punto es: aléjate de las personas que también se hacen las víctimas, porque hay ese círculo que uno ya es parte, ya sabes que te puedo decir con esa persona, y que los dos van a charlar de lo mal y de lo injusto que ha sido la vida, qué triste que la hemos pasado, qué triste que estamos, vamos a abrazarnos y llorar juntos. Entonces, ahí vemos el claro ejemplo de Pedro, ¿ok? Creo que Pedro se la creía, ¿eh? Porque va donde Jesús, lo lleva aparte y le dice: Señor, por favor, que esto no te pase. Y es como que le quiere animar a Jesús para que sienta autocompasión de sí mismo. Y como lo dijo claramente Jesús acá le dice a Pedro: tú me eres tropiezo, y sabes que esas personas son tropiezos para tu vida, y es importante, es necesario que tú te apartes de esa persona. Amén. Porque ponte a pensar, ¿qué hubiera pasado si Jesús se hubiese autocompadecido? Pedro, tienes razón, qué feo, ¿verdad? Voy a sufrir esos látigos, ay no. Tienes razón, vayamos, huyamos, ya viene, vámonos rápido. No, imagínense. Si no, Jesús sabía por qué era necesario ir a la cruz. Y si Jesús se hubiese autocompadecido, nosotros no tendríamos salvación, nosotros estaríamos muertos. Y es así. Pero gracias a Jesús, que no se autocompadeció, que mandó a volar a Pedro, hoy por hoy somos salvos, podemos ser salvos, amén. Podemos tener una relación correcta con el Padre, podemos acercarnos al Padre confiadamente. Y Jesús, aunque sabía todo lo que significaba ir a la cruz, lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Y allí, al que está a tu costado, dile: no te duermas, Jesús te ama. Vamos, Alex, tú puedes. Y como te ama, Alex. Jesús te ama. Y otro punto, se van a sí. Y como punto 3.2, tú necesitas poner tu mirada a las cosas de Dios, ¿ok? Porque uno tiene la posibilidad de usar las circunstancias. ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué soy así?
Porque estoy en Perú, porque estoy en Lima. Y una vez escuchamos a las chicas cuando fuimos a invitar al Misti, aquí en Perú no hay futuro, tenemos que irnos a otro país. Y yo le dije, no, si tú quieres puedes tener un futuro. Y a veces estamos así, tenemos esa mirada de Pedro, que solamente vemos las cosas de manera terrenal, lo que hay posible, lo que está a la mano, pero no estamos viendo las cosas de manera celestial, porque tenemos a un Dios que todo lo puede, a un Padre que es rico y que si nosotros le pedimos, Él nos da, amén. Entonces comienza a poner tu mirada y todas las circunstancias de manera celestial, porque si uno solamente pone las circunstancias de su vida, uno va a truncar los planes que Dios tiene para ti, porque en verdad, si yo no hubiese tenido fe para estudiar, nunca hubiese empezado a estudiar, honestamente. No tenía plata, a las justas tenía para comer y para pagar el alquiler, y nada más, pero yo comencé también a creerle al Señor, y el Señor comenzó a abrir puertas, comencé a tener un trabajo part-time, y comencé a estudiar, a trabajar a la vez. Y muchos saben cómo fue mi historia para poder estudiar, y no es que yo fui la pobrecita, sino porque yo comencé a decir, el Señor me dijo, el Señor lo va a hacer, pero yo tengo que dar esos pasos prácticos, y no voy a llorar que no tengo ni un sol para empezar la uni, sino de qué manera Dios quiere que yo comience, amén. Y es otro punto más que vamos a verlo, y ahí me estoy perdiendo un poquito. No, 3.3, a ver, déjame ver, ahora te confirmo, no, ese es 3.2. ¿Sí? Ese es el punto 3.2. Y vamos a ver que Jesús se pudo haber hecho el pobrecito, ¿ya? Porque mira, Jesús sabía que sus discípulos lo iban a traicionar. Ya uno de ellos, mejor dicho, lo iba a traicionar. Sabía que sus discípulos lo iban a abandonar en el momento donde más lo necesitaba. Incluso cuando se fueron a orar al monte, ellos estaban durmiendo bien rico y Jesús estaba sudando ahí, sale sudor y lágrima. Pero Jesús no dijo, ay, pobre de mí, que me dejan solo orando, estos malos, no. Jesús lo dejó durmiendo, bien buena gente Jesús. Yo lo hubiese levantado. Y sabía que Pedro lo iba a negar. Sabía que Pedro lo iba a negar, sabía que se iban a burlar de él, sabía que lo iban a humillar, sabía que lo iban a golpear, sabía que incluso iban a liberar a Barrabás en lugar de él, teniendo todo el derecho de ser libre, porque él no tenía culpa, pero sabía que la gente iba a preferir a Barrabás. Sabía que incluso personas que inclusive habían experimentado su poder y sanidad, estarían gritando crucifíquenlo. Y sabía todo el dolor que implicaba morir en la cruz, pero en ese momento miró al Padre, ¿ok? Por eso es necesario que nosotros pongamos la vista a Dios, porque Jesús estaba mirando al Padre, y vamos a ver cómo lo expresa en Mateo 26:39, y dice, él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en la tierra diciendo, y mientras oraba, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Wow, Jesús está realmente pidiéndole a Dios que si es posible, Dios, tú quieres, Padre, si tú quieres que no me pase esto a mí, ¿ok? Pero igual Él dice, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús estaba con todo disposición de hacer la voluntad del Padre, aunque sabía lo doloroso que iba a ser. Señor, Padre, yo quiero que se haga tu voluntad, yo no quiero que se haga a mi manera, sino yo quiero hacer tu voluntad. Y esta disposición de Jesús realmente me conmueve, que está dispuesto a hacerlo, porque ama al Padre y quiere hacer lo que el Padre le pidió que haga. Y Jesús lo hizo por amor a nosotros. Y vemos que Jesús en sí, nuevamente, fue la única víctima. ¿Por qué? Porque Él era inocente. Él murió por todos nuestros pecados, Él se revistió con cada uno de nuestros pecados, con toda nuestra mugre, con todas nuestras porquerías. Y no tenía mentira, él no había hecho nada, realmente era inocente. Él era intachable en sí. Pero Él no se autocompadeció. Él no dijo, ay, pobre de mí, ¿por qué tengo que morir por esta gente mala si yo no he hecho nada? Sino que Él estaba apuntando a la meta gloriosa del Padre,
que Él iba a ir a la cruz y que al tercer día iba a resucitar y le iba a robar las llaves del infierno a Satanás, y por medio de su muerte, por medio de su sacrificio, nosotros podamos tener ese camino, ese acceso al Padre. Y Jesús no quiere que tú sientas autolástima por Él. Ahora no digo, ay, pobrecito Jesús, mira todo lo que sufriste. No, Jesús no quiere que ahora lo vemos como la víctima pobrecita, sino que lo miremos como ejemplo, ¿ok? Porque Él sí fue víctima, Él sí pasó cosas dolorosas en la cruz. Si podemos ver, no fue lindo que haya sido azotado. Ahí los guardias sortearon su ropa, se burlaban de Él, le cubrían la vista y lo golpeaban y le decían, adivina quién te golpeó, para burlarse de su poder. Y eso no fue lindo, de haber pasado por todas esas cosas. Ver que sus discípulos, en el cual estuvo por varios años enseñándolos, guiándoles, ya no estaban a su lado. No fue lindo para nada. Y Jesús te dice también a ti, tú no eres víctima de tu pasado, tú no eres víctima de tus padres, tú no eres víctima de las circunstancias, de las personas, sino Él te dice, yo te liberé, yo pagué por ti en la cruz, es tu libertad, para que esa victimización no tenga más espacio en tu vida, y tú eres libre. Y Jesús lo ha hecho, y es importante que tú abraces lo que Jesús hizo en la cruz por ti y ser enemigo de esa víctima. Cuando yo me doy cuenta que estoy haciéndome la víctima y yo hice todo y yo hago todo y qué sé yo también me doy cuenta que tengo que parar urgentemente, porque sé que me estoy metiendo en ese hueco en el cual Jesús ya me sacó. Amén. Y yo sé que de esa manera yo voy a boicotear los planes que Dios tiene para mi vida. Yo me voy a así robar bendición para mí. Y vamos a ponernos de pie. Si ves que alguien está durmiendo, levántalo, por favor. Dile, es importante ahora que despiertes. Jesús te ama. Y ahí en tu lugar, te pido que cierres los ojos. Y cierra tus ojos y comienza a responderle al Señor. Empieza a hablar con Él. Quizás te acordaste de situaciones y de cosas que hay en tu vida que lamentablemente no las nombré, pero tú te diste cuenta que hay. Y comienza a expresarle, comienza a hablar con Él, donde tú te creíste la víctima, donde estabas viviendo como una víctima, yo pobrecito, yo pobrecita. Y comienza también a pedirle perdón, donde también pensaste que tenías todo el derecho de poner siempre excusas de tu pasado, por todas las necesidades, por todo el sufrimiento que pasaste, donde incluso tenías a personas ahí agarradas, ellos son los culpables, ella es la culpable, él es el culpable, por la situación en la que estás ahora. Soy amargada porque esa persona me traicionó, me hizo esto conmigo. Donde incluso pensaste que incluso Dios es el culpable de todos tus males. El Señor nunca ha sido bueno conmigo, siempre le da más al resto y a mí me da poco. Ahí en tu lugar, comienza a expresarle al Señor realmente cómo está tu corazón. Porque tú no tienes derecho de vivir atado a ese espíritu de víctima. Tú no tienes derecho a vivir amargado, rencoroso, quejoso, rebelde, depresivo, orgulloso. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Y donde quieres orar conmigo, puedes poner la mano en tu corazón. Y vamos a orar juntos. Jesús, te pido perdón. Donde me encerré en la prisión de la victimización. Donde venía arrastrando mi pasado. Donde miraba una y otra vez mis heridas.
pero no estaba dispuesto pero no estaba dispuesto a que tú la sanes. a que tú la sanes. Señor, no quiero Señor, no quiero arruinar arruinar las bendiciones las bendiciones que tú tienes para mi vida. que tú tienes para mi vida. Señor, yo quiero Señor, yo quiero dejar las excusas, dejar las excusas, quiero dejar de buscar culpables. dejar de buscar culpables. Yo voy a empezar Voy a comenzar a asumir responsabilidad de mis actos. a asumir responsabilidad de mis actos. Voy a empezar Voy a empezar a limpiar mi vida, a limpiar mi vida, porque entendí porque entendí que la única víctima que la última víctima fuiste tú, Jesús. fuiste tú, Jesús. Me compraste, me liberaste, y yo no tengo derecho a vivir más a vivir más como la víctima. En el nombre de Jesús. Amén. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Señor, y gracias que tú pagaste el precio en la cruz del Calvario. Tú fuiste y eres la única víctima, porque tú sí no tenías culpa, porque tú sí no tenías ni un pecado, porque tú sí no estabas lejos de Dios, porque tú sí fuiste obediente hasta la muerte en la cruz. Señor, gracias que esta noche se rompen cadenas de victimización. Padre, en el nombre de Jesús, toma autoridad sobre ese espíritu de víctima. Toma autoridad sobre ese espíritu que siempre primero mira a los otros como para justificarse y quedarse como uno, como el pobrecito. Señor, yo tomo autoridad sobre ese espíritu en el nombre de Jesús. Señor, aplico la sangre de Jesús en la vida de cada uno de los que están aquí, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias que tú estás en este momento, estás rompiendo ese espíritu, Señor. Tú estás rompiendo esa manera de pensar y esa manera de vivir, en el nombre de Jesús. Padre, yo ato todo espíritu de víctima, Señor, que te pega en la cara, Señor, que hace de ti una burla, Señor, en el nombre de Jesús. Yo lo rompo en el nombre de Jesús. Esa victimización comenzó con Adán y Eva. Si ustedes comen de ahí, porque Dios no les quiso dar lo mejor, Señor, yo rompo esa mentira en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, que la única víctima fuiste tú, Señor. Y tú pagaste con tu vida por la vida de cada uno de nosotros. Y en ti tenemos todo lo que necesitamos. En el nombre de Jesús. Dilo conmigo, Señor. Señor, en ti tengo todo lo que necesito. En ti en ti tengo todo lo que necesito. No tengo por qué No tengo por qué quejarme. quejarme. No tengo por qué No tengo por qué creer otra cosa. creer otra cosa. Yo renuncio Yo renuncio a todo espíritu de víctima. Todo espíritu de víctima. Entiendo que viene del infierno, del mismo diablo mismo que diablo lo sembró en el tiempo de Adán y Eva que lo sembró en el y tiempo lo de echó Adán y fuera Eva. en el nombre de Lo Jesús echó fuera en el nombre de mi Jesús. vida, De mi vida. ahora mismo, mismo, en el nombre de en el Jesús. nombre de Yo no Jesús. tengo ni arte ni parte No tengo arte ni parte de ese espíritu de víctima. ese espíritu de víctima. Señor, en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. yo no soy víctima. Yo no soy Yo soy víctima. vencedor. Yo soy vencedor. Yo soy hijo de Dios. Soy hijo de Yo Dios. tengo todo lo que necesito. todo lo que En el necesito. nombre de En el Jesús. nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Shipalalajandalaya. En el nombre de Jesús, Padre, declaro tu liberación en esta noche.
Declaro que hoy las víctimas se quedan en la cruz y comienzan a caminar con vida nueva. Comienzan a caminar como hijos e hijas tuyas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, roto las cadenas, rotas las cadenas, rotas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, rotas las cadenas, rotas las cadenas, rotas las cadenas. Oh, Shakaralaya, Shirabalalandalaya. Y voy a pedir que todos cierren sus ojos, porque la víctima tiene que salir de su estado de victimización. Y donde tú viviste como una víctima muchas veces, o te sentiste como una víctima. Entonces todos tienen los ojos cerrados, los grandes y los chicos. Yo te pido que en el lugar donde estás levantes tu mano para que yo te pueda ver. Donde tú te hacías tantas veces la víctima. Y que tú le dices: Señor, perdóname por no creerte, por clavarte en la cruz una y otra vez. Puedes bajar tu mano. Por clavarte en la cruz una y otra vez. Señor, yo no lo soy. Yo soy tu hijo. Lo recibo hoy. Lo proclamo hoy sobre mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ushiara balandalaya. Ushiara daya. Ushiara balandalaya. Jurra baralandalaya. Shira balalandala katandalaya. Jukurugurungurugurunguruya. Shikidigitingidigitingidi. Shikaragarandalalaya. Jurugurungurugurua. Shira lalandalaya. Oh, shikara balalandalaya. Oh, rabababarandalaya. Shikalandalaya. Provees el fuego, el sacrificio yo haré. Tú provees el espíritu, mi corazón yo guardaré. Provees el fuego, sacrificio yo daré. En el lugar donde estás, levanta tus manos. Especialmente si fuiste víctima por tanto tiempo. Y Señor, gracias por recibir mi sacrificio. Gracias por recibir mi vida. Gracias por llenarme con tu presencia. Oh, gracias, Señor. Es el fuego, sacrificio yo daré. Tú provees el espíritu, corazón yo abriré. Lléname, Dios, lléname.
sacrificio yo daré. Tú provees el Espíritu, mi corazón yo abriré. Tú provees el fuego, sacrificio yo daré. Tú provees el Espíritu, mi corazón yo abriré. Lléname, Dios, lléname, Dios, lléname. Yevarechecha Adonai veish mirecha Ya'eh Adonai panav elecha v'yinecha Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom v'yasem lecha shalom Yevarechecha Adonai veish mirecha Ya'eh Adonai panav elecha v'yinecha Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom v'yasem lecha shalom. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos de todos los amigos que están conectados por internet, en Sucre, la pastora Fabi, un montón de gente. Chao, 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 chao. Nos vemos el martes en la célula, el viernes en el Shabbat y el sábado con el pastor Stefan Ha.